¿Qué tal? Soy Natalia, estudiante del Máster en Entrenamiento y Nutrición Deportiva de la Universidad Europea de Madrid, y con la siguiente infografía quiero contarles un poco acerca de una de las lesiones a nivel de isquiotibiales en velocistas más común. Vamos a hablar un poco sobre por qué ocurre y cómo prevenirla. Distensión muscular isquiotibial, ¿qué es? Es una lesión musculoesquelética aguda que se produce durante una actividad deportiva realizada tanto a nivel profesional o amateur. Esta lesión constituye un gran porcentaje a nivel de todas las lesiones en deportistas. Atletas, tales como corredores, jugadores de deportes en conjunto, como pueden ser fútbol, rugby, baloncesto, cricket, entre otros, son muy propensos a padecerla. Este grupo muscular tiene la capacidad de producir grandes fuerzas, lo que es una importante repercusión en aquellas situaciones deportivas que impliquen una aceleración o acciones de velocidad y pues que también se manejen cambios de ritmo. Estos músculos que componen la zona isquiotibial son tanto el semitendinoso como el semimembranoso y el bíceps femoral. En cuanto a su localización, la literatura científica nos refleja que el bíceps femoral, y en concretamente su porción más larga, es como el lugar donde habitualmente se localiza o suele ocurrir este tipo de lesiones. El principal mecanismo de esta lesión ocurre en el swing final del sprint. Es decir, durante el sprint, especialmente en la fase final del balanceo de la pierna, los isquiotibiales, en especial el bíceps femoral, realizan una contracción excéntrica muy intensa. O sea, la pierna se separa para contactar el suelo y la rodilla se extiende muy rápidamente mientras la cadera sigue en su flexión. Estos isquiotibiales deben frenar esa extensión de rodilla y parar el contacto con el suelo. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Los músculos están tan elongados a su nivel máximo que generan alta tensión excéntrica para desacelerar la pierna. Entonces, si llega a ocurrir fatiga o hay déficit de fuerza o falta de coordinación, el tejido no va a resistir. Es por eso que se produce esta distensión o desgarro. Por este motivo, muchos autores como Van de Tiller han entrado a mencionar la importancia de tener en cuenta factores que se puedan modificar a la hora de tratar o prevenir una lesión. Algunos de los ejemplos que menciona el autor son debilidad de los isquiotibiales, fatiga muscular, disminución de la flexibilidad, la mala técnica de carrera y o la función neuromuscular alterada. Otros autores como Karl Asklin mencionan la clasificación de los tipos de mecanismos lesionales. Esta propuesta nos indica que estos se pueden dividir en dos grandes grupos. Depende también del tipo de movimiento que los desencadene, ¿sí? Entonces, encontramos primero el stretch type, ya sea por estiramiento, que esto ocurre cuando los movimientos son lentos pero de gran amplitud. Son típicos en actividades como el ballet, las artes marciales o las patadas altas que se dan en jugadores de fútbol. Esta lesión suele afectar el músculo semimembranoso en su porción proximal y se caracteriza por ser mucho más grave y con requerir mayor tiempo de recuperación. El segundo es el sprint type, que es por velocidad y se produce en movimientos explosivos y muy rápidos, como el sprint, o también la aceleración súbita. Como les mencioné anteriormente, estos ocurren en la fase final del swing, cuando el bíceps femoral largo está en su máxima elongación y contracción excéntrica. Son más frecuentes en atletas de velocidad y, si se manejan adecuadamente, tienen una recuperación más rápida. Comprender esta diferencia es muy clave para poder diseñar intervenciones específicas, ya sea según el contexto deportivo o el tipo de gesto técnico que fue involucrado al momento de la lesión. En sus estudios, Asklin empleó una combinación de herramientas clínicas para poder valorar la gravedad de la lesión y ya sea determinar el tiempo o predecir el tiempo de retorno en el que el deportista podría volver a su deporte. Uno de estos instrumentos fue la palpación clínica para poder identificar el sitio exacto en donde se encontraba el dolor. Y el segundo fue la resonancia magnética, el cual fue el principal instrumento para confirmar el diagnóstico. Muchos de estos estudios analizan la lesión y el tiempo de recuperación, pero no incluyen protocolos definidos para la prevención o rehabilitación. Esto limita la posibilidad de aplicar medidas efectivas en el campo o la pista. Por eso, esta propuesta busca llenar ese vacío con una estrategia específica para velocistas, que sea centrada en prevenir las recaídas post-rehabilitación y optimizar el retorno al sprint. Asklin y su equipo llevaron a cabo un estudio comparando dos enfoques de rehabilitación para las lesiones en los isquiotibiales. Uno de estos protocolos era llamado el protocolo L y el otro el protocolo C. Inicialmente, estos protocolos fueron aplicados en futbolistas profesionales con muy buenos resultados. Uno de los más destacados fue el menor tiempo de retorno al deporte y menos recurrencia. Posteriormente fue aplicado en velocistas con resultados muy similares, en donde los atletas realizaron el protocolo L y retomaron mucho más rápido a su deporte, y también fue con mucha más confianza el hecho de realizar nuevamente un sprint.
Los ejercicios del protocolo L que eran tenidos en cuenta eran los ejercicios de elongación activa y estos resultaron ser mucho más eficaces que los convencionales, tanto en tiempo de recuperación como en reducción a nuevas recaídas. Todo esto que mencioné anteriormente respalda la inclusión de estos ejercicios como parte fundamental en programas de readaptación funcional, ya sea en deportes explosivos como en este caso el atletismo. También otros artículos centraron su análisis directamente en el sprint real, porque querían aplicar pruebas para detectar asimetrías o déficits de activación muscular dentro del gesto técnico en situaciones deportivas, pero que fueran reales. De esta forma, podemos decir que la rehabilitación no termina con el fortalecimiento excéntrico en una camilla, sino que también debe culminar en la pista con el atleta sprintando de una manera controlada, con total seguridad y confianza. Y así como dijo Van der Ter, el mejor test para saber si un velocista está listo para volver a competir es el sprint mismo, pero debe hacerse de forma controlada y progresiva. Ya hemos hablado un poco sobre los mecanismos de lesión y qué tipo de prevención se ha utilizado de manera regular dentro de la evidencia científica. Ahora, como entrenadores, preparadores físicos, es muy importante tener en cuenta cuál es la rehabilitación como tal o la readaptación para que nuestro deportista pueda retomar con total seguridad a su deporte luego de una lesión, como en este caso a nivel isquiotibial. McHugh nos propone 4 fases muy importantes que van desde el momento como tal de la lesión ya hasta el retorno al sprint. La primera fase o la fase aguda va dentro de las primeras 0 a 72 horas y se recomienda que sea tratada netamente por un fisioterapeuta. El objetivo de esta fase es controlar el dolor, la inflamación y mantener actividad neuromuscular mínima sin agravar la lesión. Puede ser con algunos ejercicios de contracción isométrica suaves, que estén dados entre los 30 y 60 grados de flexión de rodilla y que claramente, como lo mencioné anteriormente, no genere ningún tipo de dolor. La segunda fase o fase subaguda se da dentro de los primeros 4 y 14 días. El objetivo es recuperar la movilidad activa y activar los isquiotibiales de forma controlada y pues que claramente no vaya a generar dolor. Algunos de los ejercicios, como ustedes pueden ver en la infografía, está el puente de glúteos en el suelo, ya sea de manera bilateral o unilateralmente. También puede ser peso muerto con un palo o flexión de rodilla de cúbito prono que no vaya a llevar resistencia. La fase 3 es más progresiva y se da dentro de la semana 3 y 4. El objetivo es desarrollar netamente la fuerza excéntrica, el control postural y la estabilidad lumbopélvica. Algunos ejercicios son el Nordic Hamstring, puede ser de 1 a 2 repeticiones que sean asistidas o de 3 a 5 repeticiones controladas. También el peso muerto rumano con mancuerna o también con barra ligera. Y finalmente la fase 4, que es la fase funcional o de retorno. Esta se da dentro de la semana 4 en adelante. Y el objetivo pues claramente es simular la condición real del sprint, recuperar el gesto técnico y prevenir futuras recaídas. Algunos ejercicios puede ser la elongación excéntrica máxima o sprint progresivos de 30, 60, 90 metros, los máximos o máximos. En definitiva, prevenir y readaptar una lesión isquiotibial en velocistas no solo se trata de fortalecer un músculo, sino de comprender el gesto y respetar las fases del proceso, aplicando lo que la ciencia y la evidencia ya nos ha demostrado que sí funciona, como el control, la especificidad y la progresión que marca la diferencia, ya sea entre recaer o volver más fuerte. Muchas gracias, espero que les haya gustado este breve resumen sobre las lesiones isquiotibiales en velocistas. Realmente me disfruté muchísimo investigando todo esto para traer el contenido que hoy les estoy presentando. Hasta luego.